Viernes de la 22ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 33 al 39. En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo, y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra de Dios. Muy buenos días. No cabe duda que el Evangelio es directo a cada uno de nosotros. Jamás vamos a poder escuchar con los oídos de alguien más y jamás vamos a poder aprender la lección vivida en la experiencia de otra persona. Nosotros tenemos que vivirlo. Y aunque muchos dicen, solamente se vive una vez, sí, pero precisamente por eso hay que pensar muy bien cómo vamos a vivirla. Incluso la vida se vive adentro de un tiempo. Por eso hay que estar muy pendientes de cómo estamos viviendo. Porque si se vive una sola vez, ¿para qué vivir en el pasado? ¿Para qué vivir angustiado en el futuro? ¿O para qué querer estar escapando de la vida, del momento presente que tenemos el día de hoy? Permíteme decirlo de esta forma. Pero creo que no hay nada más triste que encontrar a alguien que teniendo vida no la vive. Está en apariencias, en externo, o depende completamente de otra cosa para vivir. Sin entrar en más, leamos el Evangelio y leámoslo con esa actitud de la vida es personal. La relación de Dios es personal. Solo se vive una vez, sí, pero ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Y cómo podemos vivirla en abundancia? En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten el esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conserva el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. ¿Qué forma de jugar con las palabras y con las ideas, y al mismo tiempo qué profundidad? La pregunta que le hacían a Jesús era quizás muy sencilla: ¿por qué tus discípulos no ayunan? En cambio, los de los fariseos y los de Juan el Bautista, vaya que ayunan mucho. Y pudiéramos decir, y hacen sacrificio, penitencia y muchas otras cosas. Y Jesús empieza
con esta parábola. El vino nuevo a odres nuevos. Si vas a remendar un paño que sea de la misma edad de ese paño, pues vas a echar a perder un vestido nuevo por ponérselo al viejo, y el viejo no va a aceptar como quiere el nuevo. ¿Qué es todo esto? Sencillamente vivir. Y vivir profundamente. Porque si yo te decía hace un momento que no hay nada más triste que encontrar a alguien que estando vivo no vive, y tú vas a decir, pero ¿cómo es posible esto? Pues porque vive como parásito, vive dependiendo del otro. Y la realización personal no puede depender de la realización de otro. El proyecto de tu vida, tu vocación, el llamado que Dios te hace, es tan personal que jamás vas a encontrar tu lugar tratando de imitar o copiar a alguien más. De una manera física y tan natural, tus huellas digitales son únicas. El diseño del iris del ojo es único. Tu voz, la voz es única. El ADN es único. Nadie más tiene un ADN como tú. La estructura, el tamaño de los huesos es único. Nadie tiene incluso el mismo diseño de tu sonrisa que tú. Es único. Aunque los tengas todos chuecos, es único. Nadie los tiene como tú. Si tú eres completamente único e irrepetible, ¿por qué querer copiar la vida de alguien más? Usualmente cuando yo escucho entre los adolescentes, es que solo se vive una vez, enseguida van a tratar de copiar a alguien más. Si se vive una sola vez, piensa bien cómo estás viviendo. Porque aunque ciertamente solamente se vive una vez, ¿y sabes por qué solamente se vive una vez? Porque tu vida es para la eternidad. Y no vas a tener 2 eternidades, es una sola. Por eso depende mucho cómo estás viviendo hoy, para saber cómo vas a vivir toda tu vida. Ahora, ¿a qué va todo esto del ayuno y de vivir una vez? Pues bueno, los discípulos preguntaban, ¿por qué tus discípulos no ayunan y los otros sí, los de Juan sí? A ver, espérate, ¿tú qué andas viendo y copiando a los demás? ¿Tú qué tratas de andar imitando a otros? No, si vas a imitar a alguien, imita a Jesús. Ya San Pablo lo decía, hasta alcanzar la estatura del hombre perfecto, Cristo. O como San Pablo dice, si me van a imitar a mí, imítenme a mí cuando yo imito a Cristo. Pero cuando no imito a Cristo, no me imiten. De tal manera que siempre busquemos a Jesús. Ahora, sobre el ayuno. Sí, lo más difícil de la vida cristiana es poder estar conscientes del tiempo y el momento en el que estamos. Descubrir los signos de los tiempos y también los signos de nuestra vida. El poder descubrir en qué momento de nuestra etapa espiritual estamos, sí que es difícil. Porque ciertamente en un principio de la vida espiritual, después de que sales con ese fervor, con ese amor, después de ese encuentro con Dios, solemos leer muchas vidas de santos y hay que leer muchísimas. No te detengas de ver las vidas de los santos, porque si te detienes solamente con 1, con 2, con 3, vas a tender a tratar de imitarlo. Y resulta que lo que Dios le pedía a ese santo puede ser muy diferente a lo que Dios te está pidiendo a ti. Ya lo hemos reflexionado en otro momento. San Jerónimo vivió muy diferente a San Luis Rey de Francia. San Luis Rey de Francia vivió muy diferente a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz vivió completamente diferente a San Agustín. Y entre San Agustín y San Francisco de Asís hay muchísima diferencia. Y todos ellos fueron santos. Imitar a Jesús es imitar a Jesús, al hombre perfecto. Por eso hay que abrazar una virtud particular, algo que Dios nos está llamando. Y eso es tan personal como la huella digital que tú tienes. Por eso no se trata de imitar a otros, y aunque ciertamente en algún momento de nuestra vida espiritual nos va a ayudar mucho a despertar el carácter, tratar de imitar a alguien o de seguir algunas prácticas espirituales que otros tienen y que nos recomiendan, eso es muy bueno al principio. Pero tiene que llegar el momento de madurez
donde nosotros podamos discernir qué es exactamente lo que Dios nos está pidiendo. A mí, aquí y ahora, en el momento, en el tiempo, en las circunstancias y en la historia de mi vida que estoy viviendo. Porque si tú te limitas solamente a ayunar porque los otros lo hacen, pues lee este evangelio. No puedes remendar un vestido nuevo con un paño viejo, o un vestido viejo con un paño nuevo. No puedes poner un vino nuevo en un odre viejo. Es decir, todo tiene un momento. Por eso lo más difícil en la evangelización y en la vida espiritual, creo yo, es poder hacer un diagnóstico de cómo estamos viviendo. Así como es tan triste ver a alguien que en su vida, en su felicidad, depende de otra persona, vas a estar de acuerdo conmigo que es muy triste cuando vemos a alguien, la vida de alguien depender de una máquina. Pues en la vida espiritual no hay que depender de ninguna máquina ni de alguien más, sino solamente de Jesús, quien es el único que nos da vida y vida en abundancia a cada uno de nosotros. ¿Y cómo tener esa vida? Aprender a discernir los momentos de nuestro tiempo. Porque si tú quieres aprender a nadar, es muy posible que en las primeras clases te den un flotador y te digan qué hacer. Pero una vez que tú ya aprendiste la técnica, tienes que soltar el flotador y tienes que desarrollar tu propio estilo si se trata de volar muy alto. No te quedes solamente imitando o copiando a los demás. Descubre en tu interior qué es exactamente lo que Dios te está pidiendo o las cosas que hay que hacer que te ayuden a crecer. Porque si se trata de ayuno, tienes que saber que una vez que te acostumbras a la almohada de piedra, ya no se convierte en piedra para ti. Ya no te servirá. Eso no será como un sacrificio. Una vez que te acostumbras a comer, a ayunar, a pura papa, pues entonces la papa ya no va a ser más sacrificio para ti. Entonces hay que ver cuál es el vino nuevo que hay que recibir en odres nuevos. Si quieres experiencias nuevas de la vida, de Dios, espirituales, entonces tienes que disponer tu corazón a algo nuevo. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la alegría, el Dios que hace nuevas todas las cosas, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un hombre tan celoso de su fe que en una ocasión, queriendo vivir cristianamente, invitó a alguien a almorzar, a un pobre hombre, a alguien que no tenía hogar. Lo invitó a almorzar, pero como él era tan cristiano, le dijo, espérame, primero, antes de almorzar, hay que orar y dar gracias a Dios por estos alimentos. Y cuando empezó a orar, el hombre pordiosero a quien había invitado empezó a blasfemar contra Dios y empezó a decir, yo no creo en ese Dios no existe por esto y por aquello. Y aquel hombre, como era tan cristiano, según él, lo agarró y lo sacó y le dijo, en mi casa no ofendes a Dios malagradecido, si te estoy dando de comer, por lo menos deberías de respetar a mi Dios. Y lo sacó. Ya en la tarde, cuando él regresó y empezó a hacer oración, escuchó la voz de Dios que le dijo, durante 50 años ese hombre ha blasfemado contra mí y durante 50 años yo siempre le di de comer. Tú no podías haberlo aguantado un día y haberle ofrecido tu desayuno. A veces nosotros imitamos mucho la conducta de fuera y creemos que esto o aquello es lo correcto, cuando seguir a Cristo es seguirlo desde el corazón. Que tengas un excelente día.